Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos avanzado desde el año pasado, en el cual EFER estuvo presente. Se estuvo desarrollando la primera tertulia con un holandés y ya hemos avanzado y vamos en la 27. El nombre de Jorge Valderrama Restrepo es en el reconocimiento del que hizo este hermoso edificio y que fue posible que fuera reconocido o es reconocido a nivel nacional e internacional. La invitación de EFER, pues como dice EFER, pues ya nos asoma la lluvia, está por ahí, yo allá lloviendo, y además hay otro acto en la Casa del Libro Total. Entonces el público casi es el mismo, y tenemos esa cualidad o ese defecto. La evocación a la memoria es una constante que lleva este santanderiano, Éfer Arocha Traslaviña, nacido en Bucaramanga el 8 de diciembre de 1946. En sus 78 años ha recorrido toda Europa, África y Asia y parte de América, dictando conferencias, charlas y en simposios de literatura. Radicado en París hace 50 años, donde ha sido catedrático de varias universidades de Francia. Este maestro de las palabras escritas y orales ha encontrado el camino de regreso a desandar sus pasos y desde hace 10 años, después de una ausencia de 40 años de su ciudad natal, el recuerdo a la memoria es una atracción. Las calles, los amigos, plazas de mercado, los cafés, los parques, la ciudad. No encontrarás otro país ni otras playas. A donde vayas, la ciudad te seguirá. En las mismas calles vagarás, en los mismos barrios envejecerás y en las mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad, no esperes otra. Constantino Cavafis. De la copa de los árboles al anzuelo, por el maestro Éfer Arocha Traslaviña. Bueno, quiero decirles que una sola persona que hubiera venido, yo respeto a la asistencia, cualquiera cantidad que sea. Y en ese sentido, lo que voy a hablar, lo hablaría con una sola persona, porque esa persona implica la representación que hay en Bucaramanga acerca de estos temas, bueno, yo diría exóticos, tal vez completamente desconocidos. Esto que voy a hablar lo he venido trabajando durante mucho tiempo y ha sido el producto de una serie de cosas que uno se encuentra. Mire, cuando uno investiga, cuando uno entra a investigar las conductas humanas de nuestros antepasados, ya sea en lo individual o en el conjunto, uno va de sorpresa en sorpresa, ¿no? Va uno encontrándose con mundos que uno no
no percibía, ni siquiera onteaba su existencia. En ese deambular investigativo, les voy a hablar más o menos durante 40 minutos, porque después de 40 minutos yo le pido allá el favor a doña Fanny que me contabilice, porque se vuelve eso, se pierde ya la concentración, ¿no? Entonces son 40 minutos y todo el tiempo, sí, lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, entonces, yo me ubiqué hace 9 millones de años, en el sentido temporal. Lo que voy a contarles aquí en esta charla muy interesante, porque me animan que ustedes hayan venido, me animan, y eso quiere decir que vamos a abrir aquí en Bucaramanga, en el tiempo que yo permanezca, voy a hacer una serie de charlas sobre temas desconocidos. Por ejemplo, la segunda charla que voy a hacer es acerca de los intelectuales en la Edad Media, ¿no? No sé si alguien se haya planteado esta inquietud. Posteriormente tengo otros temas para tocar. Por ejemplo, he estudiado los sofistas y me he descubierto en esa investigación que hice sobre los sofistas que los sofistas han sido vituperados desde el mismo momento en que estaban allí, ¿no? Que estaban trabajando. Entonces dije, bueno, pero ¿por qué digamos, este choque? Hay que descubrir por qué hay este choque. Y buscando, y hay que buscar, ¿no? Me gusta esa palabra buscar en vez de decir investigar, ¿no? Buscando, me encontré la razón precisa por qué los sofistas han sido vituperados, diríamos. Es un vituperio, una manera de tratar sin conocimiento de los que se oponen, o sea, los que se contraponen. Bien, digamos, podría anunciar también otras cosas, ¿no? Que voy a hacer varias cosas mientras esté aquí en Bucaramanga, porque quiero a ver si logro despertar la inquietud intelectual, ¿no? Que parece que aquí la inquietud intelectual está dormida. Entonces, nos ubicamos en lo que voy a hablar exactamente 9 millones de años. ¿Y en qué espacio? En un espacio que tenía la Tierra en esa época, que no es exactamente, ¿no?, o sea, la misma cara. La Tierra de aquella época estaba cubierta de árboles por todas partes. Yo no puedo afirmar aquí porque no tengo todavía la prueba, pero los desiertos
las estepas. Estas estepas comenzaron un poco después. Entonces, ¿por qué el interés de hablar de ese tipo de selva? Porque en ese tipo de selva habitaron nuestros antecesores. Es decir, allí había voy a decir, tal vez la palabra más propia sea, comenzó a gestarse el movimiento panhumano. Es decir, que estamos allí donde la especie que se fue desarrollando con muchos problemas, con muchos inconvenientes, nos trajo hasta aquí, en un proceso muy difícil, en un proceso complicado. En esta copa de los árboles existían digamos, ustedes conocen el miquito fraile. ¿Quién conoce aquí el miquito fraile? Bueno, ¿quién conoce lo que es? El tití. Sí, muy cerquita del tití. Parecido. Sí. Allí hubo una época en que estos primates, que no eran grandes, sino pequeños, de cierta dimensión, vivían y dominaban la copa de los árboles. Estaban allí. Y ellos dominaban eso. Dentro de ese ambiente se da en los animales la lucha por la alimentación. Es decir, diríamos como en el lenguaje nuestro, ¿no? La supervivencia, ¿no? La lucha de los animales es por la comida, porque la comida es obviamente lo que les permite ganar en cuerpo, ganar en muchas cosas, ¿no? Si el animal no come, desaparece, ¿no? Entonces gana en músculos, gana en movimiento, se le desarrolla el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces estos pequeños monitos dominaban, pero eran atacados desde el cielo. Comenzaron a ser atacados desde el cielo por las aves rapaces. Más o menos en aquella época existían otros animales mucho más eficaces que las águilas que tenemos hoy, ¿no? Eran mucho más rapaces. Hay que tener en cuenta eso para que ustedes se formen un concepto y esta conversación tenga algún beneficio intelectual. Entonces estos animales llegaban y los iban atacando. Y obviamente otras especies arborícolas se desarrollaron e invadieron toda la selva. Es decir, en zonas donde vivían estos pequeños monitos. Entonces los obligaron, o sea, ellos no resistían, ¿no? Resistieron durante un tiempo. Es decir, hubo pelea, ¿no? Pelearon, ¿no? Resistieron, pero no
no podían ganar porque los otros eran una cantidad mayor y más fuerte. Consecuencia de esto, se vieron forzados a descender. Ese fue un verdadero, es decir, o descienden o perecen, o sea, se liquidan, desaparecen del mundo. Al descender, ellos tienen 4 manos. Se pasan, yo calculo más o menos, calculo que se consumen más o menos 1.000.000 de años para que ellos al descender puedan especializar las 4 manos. Entonces, ¿qué sucede? Como tienen las extremidades, ojo, ¿no? Aquí hay un concepto yo podría hablar en esta otra dirección, pero no es hoy el momento. Entonces ellos tienen sencillamente 4 extremidades prensiles, o sea, ellos se agarran como se agarra la florífera, o sea, la que llamamos perezosa. Sí, el perezoso que se agarra bien. Sí, él va agarrándose así y así se agarraban ellos en esa época, iban así, se agarraban. Entonces, pasan más o menos 1.000.000 de años en especializando digamos, los órganos, digamos, los órganos, ¿qué diríamos? Que se convertirían en pies. Prensiles. ¿No? Es decir, estos órganos, ¿no? Que eran, digamos, 4, serían en este caso 4 manos. Entonces, para poder lograr pasar de 4 manos, hay un problema que se tuvo que resolver enormemente, y es la formación de la columna vertebral. Sí, yo estudiando la columna vertebral de aquella época, aproximadamente es así. Es decir, es un círculo. La columna vertebral de aquella época es así, en círculo. Entonces, para poder andar, se tomaron mucho tiempo y cambiaron la condición de la columna vertebral, y hubo mire qué interesante, ¿no? Hubo una disminución de las vértebras, pero una aumentaron las vértebras. Se redujeron, pero en cambio creció el número. Entonces ya logran entran a la Tierra. Pero en la Tierra hay otros dominios. La Tierra tiene otros propietarios, como diríamos en el sistema de economía de mercado, ¿no? Hay otros propietarios que están allí